Hola, esto es Transpersonal, soy Jaime Lugo y esta noche el tema es el ego espiritual. Gracias a Manuel Méndez en la producción del programa. Estamos en vivo por 8:30 en Facebook, en YouTube y Jaime.transpersonal en Instagram y todos los más de 150 episodios de Transpersonal en Spotify y las otras plataformas de podcast. Este tema que vamos a charlar hoy, Norma y yo con ustedes, es importante porque de pronto, no sé qué opines tú ahorita, Norma, me dirás, de pronto hablar del ego espiritual parece que es como del círculo cuadrado, del fuego que moja, de algo que si bien no es precisamente contradictorio, sí es paradójico, pero tiene un sentido, o sea, cada cosa de la que se habla en la vida o de la que nos ocupa a nosotros aquí en el programa no es gratuita. Y en este tema de lo espiritual que también está como súper manoseado, que se presta a tantas interpretaciones, creo que hay que empezar por asumir que la espiritualidad siempre es una dimensión a través de la cual siempre nos estamos expresando, ¿no? Número uno, ser humano como que siempre quiere decir soy espiritual o no soy espiritual, y es como de percibo a través de mi piel o no, ¿no? Mis poros respiran o no, es como, ay, ¿qué de poro eres tú, ¿no? Así como de, tú sí eres muy de transpiración, ¿no? Y es como de, sí, todos por ahí nos comunicamos con algo, ¿no? Lo de adentro y lo de afuera. En lo espiritual, generalmente el ser humano tiene la invitación siempre a conectar con algo que por ser espiritual se dice que sale de los sentidos ordinarios que se vive como ser humano, como persona de a pie. Algo que ya nos rebasa la forma que tenemos de, como personita, ir recibiendo al mundo y relacionándonos con él. Y esta necesidad de conectar con algo que es difícil de explicar, lo espiritual, generalmente y desgraciadamente viene a través de dolores que nos invitan a conectar con algo. Difícilmente una persona dice voy a conectar con algo más allá de mí, nomás porque ahorita tengo media hora o porque se me ocurrió. Generalmente este tema del ego, de la personalidad, siempre tiene que ser arrastrado y tener varios raspones para decir, ¡ay!, como que necesito conectar con otra cosa. ¿A qué voy? Ahorita para que compartamos, Norma, a que generalmente el ego, esa parte de la construcción, de la personalidad, de la máscara, no quiere conectar con lo que le duele. Más bien parece que quiere agarrarse de algo para que le deje de doler. Y vamos a mencionar durante el programa algunas disciplinas, sustancias, prácticas, enfoques, no con el afán de criticar esos enfoques, sino que creo que el pensamiento crítico va dirigido hacia el ego, no hacia la ayahuasca, no hacia los ángeles, no hacia el reiki, no hacia incluso la terapia, porque digamos que todas esas disciplinas tienen lo suyo y es como de, oye, ellas no tienen la culpa, sino en esos egos que de repente ya los vemos así nivel Pachamama, diciendo, yo me tomé mi veneno de sapo el fin de semana, ya conecté, y dices, no, te saliste corriendo de donde había que conectar, y más bien cuando se convierten en agarraderas esas prácticas y de pronto algo empieza a suceder con ese ego, Norma. Buenas noches. Buenas noches, sí, híjole, el ego y sus paradojas también, ¿no? Porque por un lado, el pensar en que si estás dentro del rollo espiritual y el desarrollo personal, por ejemplo, ¿no? O sea, deberías estar alejado del ego. Y es como cuando la gente dice, no, yo ya no tengo vanidad, ¿no? Ya no tengo ego también. O sea, es imposible. Te lo estoy diciendo sin ego, ¿eh? Ay, pues si te estoy Porque viendo y te ya estoy trascendí, quitando. porque ya lo trascendí. Esa también es otra manifestación del ego, ¿no? O sea, el utilizar tus prácticas espirituales para ponerte por encima de otras personas, para asumir que tú sí estás elevada, iluminada, etcétera, etcétera. Pues por ahí hay un asunto que observar interesante, ¿no? Y bueno, el ego, entendiéndolo, creo como dos vertientes, ¿no? Por un lado, el ego en latín es yo, ¿no? Entonces, cuando alguien dice yo no tengo ego, o sea, tú no tienes yo, ¿no? Tú no eres esta construcción de personalidad necesaria para operar en el mundo. Eso es como complicado, ¿no? Y por otro Ujú. lado, el ego también, más allá de su raíz etimológica,
el ego también entendido como esta estructura psicológica que construye identidad, ¿no? Que te permite diferenciarte, que te permite saber quién eres o tener cierta noción, ¿no? Al menos de quién es la personalidad. Y en ese sentido, hay que tener bien claro que al ego le gustan dos cosas, ¿no? Buscar placer y en ese sentido alejarse del dolor. Y por otro lado, la permanencia. Entonces, ahí es cuando la cosa se pone bien sabrosa, porque el camino espiritual justamente busca encontrarte con esos dolores, alejarte un poco de solamente aquello que da placer voluntariamente, ¿no? O sea, esta cosa es súper interesante, voluntariamente acercarte hacia esas heridas y por otro lado, la transformación, asumir que la transformación es un proceso natural de la vida hacia donde voltemos. Entonces, estas dos cosas se contraponen con el ego. ¿Cómo es que le hace entonces para entrarle al juego, no? Para volver a ponerse otra vez en el mando, aun cuando estás en el camino de la espiritualidad o de la búsqueda de la espiritualidad, entendiéndola como la búsqueda de ciertas técnicas particulares que te permiten un encuentro con algo más grande, ¿no? Porque como bien decías, así como todos tenemos ego, no lo podemos quitar de repente, tampoco podemos quitar esta dimensión espiritual, ¿no? Tampoco se puede como desmembrar. Pero bueno, entendiéndolo como eh, la búsqueda de técnicas o caminos particulares, como en este camino, de todas maneras, el ego dice, ándale, vente para acá, ¿no? Otra vez yo tomo las riendas y otra vez, por un lado, evito el dolor y entonces utilizo incluso estas técnicas para huir, ¿no? De ese dolor y pensar como esto es lo que el cosmos quería, entonces pues yo me resigno y así va a ser de esta manera, por ejemplo, ¿no? Sí, hay tanto por donde encontrar ejemplos y vivencias de todos, ¿no? Porque tenemos que también reconocer que nosotros no nos conectamos aquí para decir, ah, mira cómo es la gente que le hace así, nada más. Sí, porque creo que de alguna forma también hemos pasado por ahí en estados en donde de pronto, como decía, hasta dónde se supone que las supuestas prácticas espirituales lo son solo porque uno, mito número uno, es espiritual porque me hace sentir bonito, ¿no? Número dos, porque eso, hay un asunto con el ego espiritual que le hace entrar en una fantasía de que es especial lo más importante por entrar a esos terrenos y a esos temas, cuando realmente creo que es relativamente sencillo detectar cuando después de o durante un periodo complicado de vida, por la situación que se esté suscitando, esa voltereta repentina que hay, porque hoy me fui a hacer esto y me metí en esto y leí aquello y entonces ya sané y entonces, ¿sabes? Como si fuera una cosa tan instantánea y tan como una vorágine repentina que de pronto, no sé si te ha pasado, les ha pasado quienes andan por ahí, que dices, esta persona parece que más bien está trabada. Está trabada como en el estoy bien y ya cambié y sané y mi abuelita, no, abuelita ayahuasca me dijo tal, insisto, y lo menciono porque hay ese gran mito, ¿no? De que todo eso que yo estoy asumiendo que no soy capaz de hacer y de ver, más bien es algo que yo no estoy dispuesto a sentir. Y desde luego que existen rutas químicas, rutas naturales, a través de las cuales se dice, se cuenta que puedes experimentar ciertas cosas que no estamos poniendo en duda. Simplemente creo que hasta entrando en esos terrenos se manifiesta esta cosa que tiene el ego de decir, como sea y con lo que sea, pero quítenme de esto ya. No lo quiero tocar, no quiero pasar por la brasa. Mucha gente dirá, pues es que también, oye, qué necesidad de sufrir por una cosa si de repente con una práctica puedes sanar. Ahí es donde hay que poner mucha atención porque puedes sanar o te puedes dar una evasión sota, pero nivel Dios, de esas que te hacen poder voltear hacia otro lado, mientras el tema claramente, el tema de tu vida, sigue esperando a atravesarte, a que le atravieses, a que ese dolor desde el punto de vista más
a lo mejor podríamos abordarlo desde el chamanismo, que es una forma también peculiar de entender la espiritualidad, y que en sí mismo representa otro mito para el ego, ¿no? El de, no sé, me voy a certificar de chamán. Y dices, pero pues aquí en la del Valle, ¿no? Aquí en tu barrio, ¿no? Aquí en la ciudad, pero ¿cómo se le hace, ¿no? Para que esto que debe ser todo un movimiento natural y espontáneo dentro de una comunidad, dentro de un desarrollo, bajo cierto contexto, con ciertas cualidades, de repente al ego le dé por incluso atribuir que es espiritual por el uso de ciertas prendas también. Insistía con esto de eso me hace más importante, eso me hace incluso empezar a discriminar y no entrar en contacto con ciertas opiniones y puntos de vista porque creo que no están al nivel o no están listos para tener ciertas conversaciones conmigo. Pero es súper llamativo cómo de pronto podemos entrar en esos terrenos en donde nos damos cuenta, porque creo que ese es algo del objetivo de hoy, que la espiritualidad hay que darle varias repasadas, porque no es, creo que ni la mitad de lo que la mayoría de la gente se imagina y que tampoco es que nosotros les vamos a decir lo que sí y que fuera de eso no lo es. Pero creo que sí estamos atravesando como una crisis que me parece positiva, porque parece que hay un interés grande por la espiritualidad, pero así como algo empieza a emerger y empieza a ser como intenso y estar en el interés de la gente, cada vez más pueden salir versiones que digas, es que esa no va por ahí, estás alimentando algo que es un encantamiento de la cabeza, de decir, si yo hago esto y esta práctica me hace salir de lo que me duele, entonces eso es espiritual. Y lo que estamos haciendo simplemente es un movimiento mental. No estamos entrando y conectando con algo que nosotros no podemos elegir si nos duele o no nos duele. Es que la espiritualidad es un tema cabrón, porque realmente es aquello que solamente lo conozco viviéndolo y estando de por medio mi propio cuerpo y mi propia persona, ¿no? Sí, poniendo en las brasas, como decías, ¿no? Creo que es interesante poner foco en cuando alguna práctica espiritual. Hay un montón. También creo que, sí, creo que estamos viviendo un momento privilegiado, ¿no? O sea, el que ahorita en la esquina den clases de yoga, el que puedas meditar, el que tengamos acceso como a tantos recursos espirituales, que puedas experimentar diferentes formas, ¿no? De este acercamiento y así. Eso me parece que es algo así maravilloso y que no había sucedido en otra época, ¿no? En otra etapa, o sea, era muchísimo más mal visto, creo, cualquier tipo de acercamiento hacia algo más grande que tú, que no fuera una religión estipulada, ¿no? O sea, la religión. Exacto, o que hasta la fecha todavía, ¿no? Mucha gente desde su lugar de seguridad y de confort y de sentirse protegido dentro de lo que sabe hacer, llámese científico, clínico, el paradigma que sea, todavía dicen, no, la espiritualidad, claro que es importante una persona que esté conectada con su creencia. Y dices, ¿cómo? ¿Cómo que con su creencia? ¿Cómo que consideras que eso es espiritualidad? ¿Estar conectado con una creencia? Sí, sí, con lo que ella crea, ¿no? O sea, lo que los haga creer está bien, ¿no? Y es un poco Sí, como yo respeto también ahorita que decías lo del aspecto científico, por ejemplo, o sí, como este aspecto más positivista, digamos, en ese sentido, también es como, cuidar de aquí, no, más que cuidar es como que yo lo respeto, pero como que no me acerco tanto, ¿no? Y de alguna manera también sucede en diferentes vertientes de las ramas espirituales, ¿no? Por llamarlas así como técnicas. O sea, yo, por ejemplo, conozco gente que practica Kundalini Yoga y que entonces no haría otro tipo de yoga porque Kundalini Yoga es la buena, que es un poco la idea que tienen todas las religiones. En todas las religiones, cada una es el pueblo elegido. No hay ninguna que diga, los de allá son elegidos, pero yo estoy acá. Tiene que ver otra vez con este funcionamiento del ego, ¿no? Con creer que estamos en la razón. Y creo que ya cuando rayamos en estos puntos es cuando hay que empezar a cuestionarse. O sea, definitivamente es un lugar en el que en algún punto vamos a estar o hemos estado todos.
Sin embargo, la invitación, creo que también del programa, es como empezar a preguntarte, ah, caray, ¿esto ya se está volviendo una secta o de verdad me está conectando con algo más grande? Incluso otra oportunidad de preguntarte de, ¿estoy en serio conectando conmigo, con mi ser, con este aspecto que trasciende a la persona, o estoy evadiendo el dolor? Es como cualquier práctica de este tipo que niegue el dolor y el sufrimiento, es mentira, ¿no? Porque lo contrastas con la realidad y te das cuenta que allá afuera hay un montón de sufrimiento y que hay un montón de dolor, eso existe. Cualquier cosa que te diga que no existe, que esté en tu cabeza, que si tú lo ves, es mentira, ¿no? Y no porque lo digamos tú y yo, sino porque puedes voltear a ver hacia afuera y darte cuenta que así es. Sí, porque se siente, ¿no? Incluso creo que yo confío, yo sí creo que se puede llegar a un punto de el autodesarrollo y exploración de quién soy, más allá de mi carácter, mi personalidad, mi forma de ser y todo esto, en donde uno puede establecer realmente el motivo de mi sufrimiento ya no existe. No lo puedo negar como parte de mi historia, pero al día de hoy ya no existe. ¿Qué pasa conmigo que lo estoy haciendo presente en mi aquí y ahora? Pero para eso hay que aceptar que estoy agarrado de una experiencia y de una herida que yo insisto en hacer cada vez más real en mi cabeza. ¿No? Que es una experiencia que yo digo, ¿cómo no voy a sufrir? Si fíjate que cuando yo tenía 10 años, mi mamá y todo ese viaje que hacemos, y es inevitable de pronto tener a la persona de 30 y tantos años enfrente y decir, ok, me llevaste ese viaje por tu historia para decirme que no has podido zafarte de ahí, que todavía la tienes tan presente que por eso no puedes vivir en paz ahorita que tu cuerpo ni siquiera es el mismo que pasó por eso que te hicieron a los 8 años. Claro, Y entonces, claro que se siente tanto que uno quiere escapar de ahí, ¿no? Y de pronto todo lo que te ofrezca una salidita, una paseadita fuera de eso, ya te puedes volar inmediatamente. sí, otra vez tratando de permanecer en el placer, ¿no? Pero para eso, para trascender, digamos, ese sufrimiento, hay que enfrentarse con la realidad dolorosa de que eres tú, ahí sí, ¿no? Tú quien está trayendo esa herida de regreso una y otra vez, ¿no? Entonces, ahí creo que es diferente porque entonces hay que tomar una responsabilidad, ¿no? No es tanto como la idea de tú eres luz y amor y entonces nada te afecta, ¿no? Creo que hay como diferencias en ese sentido, o sea, hay que aprender también a reconocer que sí mucho tiene que ver con la manera en la que estamos viendo la herida, pero también con el clavado que me estoy o no aventando, ¿no? Con cómo sí le estoy o no entrando a esta herida y desde dónde puedo o no entrarle también, ¿no? ¿Qué si me da miedo, qué no me da miedo, qué herramientas funcionan, cuáles otras no? Sí, me parece que de los principales retos para poder replantear cada quien en su experiencia de vida lo espiritual, se requiere de un, podríamos decir, abandono, pero el abandono creo que es de pronto como irme de un lugar en donde tendría que estar, pero creo que el darnos a la oportunidad de comprobar que realmente en la vida ni siquiera está bajo el control del ego, que no está bajo algo que digas y entonces yo decido cómo va a suceder, es podría decirse que es una primera práctica sencilla acercarnos a la espiritualidad de esa manera, ¿no? Tengo que aceptar que gran parte de mi experiencia de vida es un misterio para mí, por más que lo tenga todo fríamente calculado y que sepa que yo soy de esta forma porque de chiquito me hicieron esto, como a la gente que a nivel muy de la cabeza siempre, nos encanta decir, necesito que me ayudes a explorar en la terapia por qué yo soy así y por qué estoy sufriendo. Yo incluso me atrevería a decir, oye, bueno, parece que es importante para ti hacer un viaje en tu vida para descubrir en qué momento algo te pasó que hoy te sigue haciendo como sacando ronchitas cada vez que estás en esa situación.
pero esa información creo que puede ser tan de la cabeza y tan de la idea y tan del ego, porque generalmente cuando descubren que porque de chiquito lo que siempre digo, me pasó esto y me hicieron esto, con eso no basta para hacer algo con lo que me está pasando ahora. Lo que sucede es que la gente, la persona, el ego, se va volviendo cada vez un mejor explicador y justificador de por qué es como es. Y que por lo tanto tiene como no le toquen el tema de su personalidad porque está perfectamente bien comprendido por qué es así. Y eso es totalmente apalancarse. Uh-huh. Otra vez agarrando la información para transformarla en algo y mantenerte en la permanencia, ¿no? Que no tiene nada que ver con darme ese misterio. Ahora uh-huh. sí que esto creo que va a sonar muy religioso, pero los misterios dolorosos, ¿no? Creo que sí, ¿no? Puede ser que sea una frase muy usada por ahí. Darme al misterio doloroso de una manera que yo pueda hacer que mis propias emociones me acompañen en un proceso transformador más que de colapso, por ejemplo. Por algo, el elemento del espíritu es el fuego, ¿no? Uh-huh. Sí, la necesidad de transformación, pero a través de deshacer por completo, de consumir, ¿no? Lo que sea que esté ahí haciendo ruido en principio. Eh, Sabes, pensaba también un poco en lo que hablábamos en la tarde, Jaime, respecto a que este cuerpo no es el pretexto para venir a experimentar lo que sea que estemos experimentando ahorita, ¿no? Y como dentro el alma está utilizando esta forma para ver qué onda, ¿no? Y de alguna manera el ego pues conforma también este cuerpo que es el pretexto. Entonces, no es que el ego sea malo también, ¿no? Porque de repente es como deshazte de tu ego, ¿no? Estás muy en el ego. Veía un TikTok la semana pasada de cómo saber si estás viviendo desde el ego o estás viviendo de tu ser, ¿no? Y entonces, o sea, tirándole al ego como de quieres manejarlo todo, quieres manipularlo, o sea, una cosa así que creo que también el satanizarlo de alguna manera nos hace mandarlo a la sombra y que entonces justo no veamos justo lo que está sucediendo con él, ¿no? O sea, cuando de repente ya se subió, ya se montó al propósito espiritual y dice, ahora nos vamos a ir a, no sé, comprar vallas de goji orgánicas porque son mejores, ¿no? O ahora de este lado vamos a meditar una hora diario y por lo tanto somos mejores que quienes ven la televisión una hora diaria. Ay, claro, vibrar alto, ¿no? Pero justo. Vamos a ver, exacto. Yo no me junto con esas personas porque esas personas vibran bajito y entonces como que no estamos en la misma sintonía. Justo, creo que un ejemplo de esto del ego espiritual muy común y corriente es, mira, creo que es que acabo de llegar a este lugar y como que la energía está súper baja y como que aquí la gente, ¿qué pedo? Y tendríamos Sí. que preguntarnos, oye, pero si quien acaba de llegar eres tú, o sea, ¿por qué todos están mal? ¿En qué momento esta creencia desde esto que llamamos ego, de ya soy espiritual, se pervierte tanto, siendo que es una cosa tan profunda, tan conectar con algo que insistimos, no es hasta difícil de explicar porque explicar es de la mente y de la razón y el espíritu tiene su propia inteligencia y su propia forma de operar que no va de la mano con la lógica que conocemos matemática de nuestro cerebro, pero ¿por qué siempre hay este asunto de agarrar la espiritualidad muy desde el ego espiritual como una herramienta que además me sirve para que cuando algo me duele, la forma que tengo de explicármelo desde mi conexión, entre comillas, espiritual, es entender que, claro, es que tú eres el que está mal. Sí, Sí, es que sabes que aquí me fue mal, pero porque allá están vibrando bajísimo o porque tal persona, no sé, me dejó y mis prácticas espirituales me llevan a una cosa súper de la cabeza que tiene que ver con darme cuenta que es que esa persona no sabe cuál es su misión en la vida. Es que está muy desde el ego esa persona. Yo ahorita como ya me elevé, como levité 10 centímetros, como que desde aquí ya me di cuenta que los que están mal son todos cuando me va mal a mí en mi relación con ellos o con eso. Y creo que
algo que ahorita escuchándote con lo que estabas diciendo, me parece que una de las cosas que nos hace tener esta cosa retorcida con cómo entendemos el ego es que la gente todavía cree que el ego es una forma de ser. Es como, Oh, ¿cómo es esta persona? Ay, es muy desde el ego. Pero insisto, o sea, si supiéramos lo que estamos diciendo con eso, pareciera que, como decía al principio, es que tú como que transpiras por tus poros. Es como, sí, todos. O sea, no somos los transpiradores y los no transpiradores. O sea, tal vez podemos ver cómo es la experiencia de cada uno, de cada ego, pero esto de asumir que hay formas de ser que son de con ego o sin ego, o insistir incluso en que cada vez que yo voy a decir algo, con el solo hecho de que me anticipe y te diga, te voy a decir, Norma, una cosa, pero va sin ego, ¿eh? Es como de, chingón, ya nomás porque lo estás diciendo va sin ego, como además si por ir con ego fuera malo. sí. Es, creo que eso de vas sin ego es como el nuevo, pero sin ofender, ¿eh? ¿No? O sea, ya estás preparando como el madrazo porque seguramente sí va con ego, ¿no? Por algo. Sí, es como de repente el espíritu me tomó para darle voz a algo importante para ti y cuando al final lo que voy a hacer es darte un mensaje súper personal, una opinión súper ególatra, por ejemplo, Mm, sí, pero si anuncio de viva voz que va sin ego, ¿cómo? ¿Ya por eso? ¿Se supone que eso es? se lo quitaste. ¿No? Ay, ahorita que decías lo de te estoy dando una opinión, creo que también el ego espiritual se manifiesta en este sentido de cuando las personas muy metidas en estas prácticas te dan consejos, ¿no? Consejos que el 99.9% de las veces nadie pidió. Entonces es de repente como me duele la cabeza, deberías meditar. O traigo como medio contra... La yoga es buenísima para eso, ¿no? O sea, de alguna manera sí están haciéndolo, tal vez con la mejor de las intenciones, pero en el fondo lo que estoy haciendo es tratar de meter lo mío, lo que yo creo que está bien en lo tuyo, sin que me lo pidas, ¿no? Ujú. Si alguien te pregunta, oye, yo necesito, súper, ¿no? Despláyate, qué padre. Pero la mayor parte del tiempo, cuando el ego se manifiesta de esta forma, es yo tratando de decirte a ti qué es lo que tú necesitas, ¿no? Y esa creo que es una manera muy fácil de identificar que ya me estoy yendo para el otro lado, ¿no? O sea, después de un rato piensas como, bueno, pues a mí nadie me preguntó, ¿no? Y en ocasiones alguien te dice, como, pues nadie te preguntó, pues sí es cierto, ¿no? Nadie me preguntó. Sí, y ahorita que estás ahí, creo que es importante que incluso aunque te lo pregunten, me haces pensar que aunque te lo pregunten, de Ajá. pronto también es, la única diferencia es que o metí mi ego a huevo en el problema del otro o me lo invito a que pase, ¿no? Cuando realmente creo que, a ver, tampoco nosotros vamos a caer, insisto, en, mira, es que realmente una actitud espiritual sería esta, Porque ¿no? justo sería estar, o sea, nuestro ego diciendo Claro. lo que debe ser, ¿no? Sería como de, oigan, vengan porque en el programa nosotros les enseñamos cómo ser. Y realmente somos, creo que en cuanto a lo que concordamos tú y yo y gente que nos escucha y nos ve, tal vez no con todos, pero al menos tú y yo cuando conversamos, creo que retomo lo que dijiste hace rato. Creo que la concepción de que la persona, es decir, quien nace, Mm. está siendo el pretexto de algo, de algo que no tiene forma física ni presencia, pero que sí tiene la capacidad de animar al que nace porque quiere vivir, porque quiere aprender de eso, porque hay cosas que lo sutil, el alma y que el espíritu no puede vivir si no es a través de la carne y de sus experiencias y de sus pasiones y de sus complejos, es decir, a través de tener ego. Y para tener ego se necesita nacer, se necesita encarnar. Ahí lo que siempre planteo es que ya una vez que naces viene como toda la amnesia de que yo estoy animado por algo que quiere vivir y aprender de las circunstancias y abordarlas desde una esfera espiritual que me haga sentir y que yo no me eche para atrás, porque quiero aprender, quiero que me atraviese y que me toque. Al haber nacido y ser persona, es que ya entra el ego y como que dice,
A mí me pusieron de gerente general aquí, entonces deja tu gerente director, ¿no? Deja tu director de dueño. Entonces aquí nada va a pasar si no tiene mi certificación, mi visto bueno, mi firma, mi autorización, mi permiso. Y creo que ahí es en donde se pone interesante la vida. Cuando empezamos a ver que hay una predisposición tal vez de lo que quiero vivir, de lo que me tiene que tocar y al mismo tiempo un aparato humano maravilloso, pero que se cree dueño de la experiencia y que incluso se llega a sentir dueño de la experiencia espiritual, diciendo que es y que no es, o mezclándolo con el mundo de las ideas de la inteligencia, de la lógica, de yo soy más, menos. Si la espiritualidad que ustedes están practicando los lleva a pensar que hay gente menos evolucionada o en desventaja con ustedes que sí están en ciertas prácticas, eh, eh, yo diría que tenemos un ejemplo de ego espiritual, ¿no? Sí, hay que tener mucho cuidado ahí cómo las propias características del ego, de este aparato que dices, van a hacer que de alguna manera tome estas riendas, ¿no? Incluso cuando se trate de un camino por la senda espiritual, por llamarle de alguna forma. O sea, si el otro día leía, ¿no? Como el cerebro se puso a sí mismo como el más importante de los órganos, cuando en realidad tenemos una serie de órganos vitales y que si en algún momento te falta uno, no vives, ¿no? O sea, ¿en qué momento uno es más importante que otro? Si a ti te falta un órgano vital, por eso se llama vital, ¿no? Pero el cerebro dijo, aquí mis chicharrones truenan, ¿no? O sea, aquí el que maneja todo soy yo. Entonces, Sí. creo que también es una metáfora de alguna manera de ver a la mente, ¿no? Como la mente dice, aquí, 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 el que es súper importante soy yo, ¿no? Uh Y -huh, uh entonces, -huh. de repente las prácticas espirituales también te invitan como a abandonar la mente, que creo que es ir justo hacia el otro lado. Y bueno, ya lo hemos platicado en varias ocasiones, o sea, ninguno de los extremos puede ser adecuado nunca, ¿no? Por un lado, como Interesante de visitar, pero como por qué se supone que un extremo es el bueno, ¿no? sí, ¿por qué tendría que elegir, ¿no? En uno o en otro, cuando en realidad estoy aquí coexistiendo con estas dos cosas, con mi ego, como, pues sí, este aparato psicológico que me permite mantener una estructura, y por otro lado, con este asunto espiritual que ahí está adentro siempre, ¿no? Que aunque no lo voltee a ver, de todos modos ahí está. Mm. Y nada más, o sea, recordaba un poco lo que hablábamos respecto de la ayahuasca, ¿no? O sea, paso por un momento terrible, ¿no? Mi vida como la conocía, parece que se está cayendo a pedazos. Entonces se me ocurre ir a meterme a ayahuasca con un chamán certificado, ¿no? Porque además, ¿quién no certifica? Cuando en realidad el proceso del chamán es una cosa muchísimo más compleja, ¿no? Un asunto en comunidad que requiere de la aprobación de la comunidad completa, que requiere de una herida, de un proceso de sanación. Es decir, esto no es como cursar la carrera universitaria, que también tú y yo lo hemos platicado, y la carrera universitaria lo que te hace es un checklist de que tú sabes cumplir tareitas, nada más, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. pensar que un proceso, que además es como, yo no lo hago con cualquiera, ¿no? Yo lo hago con este chamán que está certificado. O sea, ¿dónde está la escuela de chamanes, no? Pertenecen a dos lógicas diferentes y el que la parte del ego, que es más mental, que es más estructurada, coexista con una parte espiritual, tampoco significa que nos vamos a poner ahí a revolverlo, ¿no? O sea, hay que entender Uh -huh. que no se trata de que una se mezcle con la otra, sino son dos cosas de alguna forma distintas, ¿no? Y uno pendulea de un lado a otro y entre mejor sepas pendulear, creo que la vida se vuelve pues, más sabrosa. Sí, creo que con ese tema de la ayahuasca, tan sencillo que sería tal vez, no sé, algún grupo o quien lo haga, de pronto decir, bueno, tenemos experiencia en la práctica, acompañando en la práctica de consumir ayahuasca y de contener, pero, pero si me voy hasta la azotea para decir, ¿no? Que aquí soy chamán o que en 6 meses ya voy a ser chamán, eso hace toda la diferencia. Creo que cuando va junto con pegado con las prácticas o las creencias que hemos hablado que desde el ego asumimos
que requiere de sumar cierta cantidad de puntos, de veces, de conocimiento, de apuntes, de diplomas o de cuántas veces, todo esto creo que se resume en cuántas veces, cuanto más me hagan salirme del problema que tengo y de cómo me está doliendo, parece que se siente como más, yo diría más neurótica la experiencia, ¿no? Porque es lo que me está permitiendo no pasar por donde tengo que pasar. Si nosotros estamos en una posición ante la espiritualidad como algo que se supone que me rescata de lo que me está sucediendo, que creo que por ahí es en donde Sí, sí, sí. está la forma en la que podríamos, si alguien allá afuera todavía está confundido, si tú crees que existe o que es para que te rescate o te saque del problema que estás viviendo, ya estamos medio chuecos en cuanto a cómo estamos abordando el tema de la espiritualidad en nuestra experiencia de vida. Sí, si se trata de evadir, ¿no? Si estás usando la meditación, por ejemplo, para no sentir lo que se tiene que sentir y por donde se tiene que atravesar, es como un foquito rojo, ¿no? O sea, es una manera de Foco alcanzar. rojo, mi vida, foco rojo. Es una manera de alcanzar a verte también, ¿no? Cómo estás utilizando. O sea, hay quien limpia, hay quien lee, hay quien medita también, hay quien hace yoga 3 horas, qué sé yo. El asunto es como si esto te funciona, creo que sí, por ahí va, ¿no? Si esto te funciona para evadir, si esto te funciona para sentirte más que las otras personas, ¿no? Si esto está ayudando a que lo que tú crees que eres permanezca, a que el carácter, la Para persona. reafirmarte. Exacto, sí. Si esto te reafirma, ahí hay 3 maneras de darte cuenta que el ego volvió a tomar las riendas. Y volvió a tomar las riendas porque es lo que el ego hace. El ego se pone al frente, como decías, se pone de director. Entonces, tampoco se trata de decirle al ego como desaparécete, porque esa es su función, ¿no? También hay que entender Suicídate, ¿no? si no quieres ego. Ay, el otro día compartiste una imagen que decía algo así como de algo del ego y qué es el ego, ¿no? Y contestaban como pues todo lo feo o una cosa por el estilo. Vibrar alto, ¿qué es vibrar alto? Pues sin ego, ¿qué es el ego? Ay, pues lo feo y así, ¿no? Sí. Y Entonces, tampoco es el enemigo, ¿no? Es que creo que un ejercicio de espiritualidad que yo propondría también es, y que ahorita tú lo mencionaste hace rato, cómo tenemos que pasar por un momento dando materia al espíritu. no, sí. No puede manipular al espíritu, no puede decir que entiende cómo es el espíritu y ahora sí que resulta que de pronto en este concepto del ego espiritual parece que el ego le está haciendo un favor al espíritu al decir, ay, bueno, órale, vamos a meditar para que veas que te doy tu lugar en esta experiencia de vida de esta persona. Vamos a consumir esto para ver cómo te exploramos, o sea, el ego otra vez como diciendo, yo protagonizo esta experiencia de vida en donde a veces le doy cabida a lo espiritual cuando no sabe que está animado gracias a lo espiritual Mm, y está inundado y sostenido por lo espiritual. sí, sí, sí. Y al mismo tiempo, lo espiritual tiene forma gracias a este ego, ¿no? O sea, tenemos ahí contenido y Exacto, contenedor, y las dos exacto. cosas se necesitan mutuamente para existir como las vemos. Ahorita que decías lo de la sustancia, también pensaba en, es muy difícil hacer que el ego se corra del lugar, ¿no? Sobre todo, bueno, en general es difícil, ¿no? Sobre todo si le preguntamos y le pedimos permiso, porque estamos acostumbrados a como que además a ver si quiere, ¿no? No asumimos muy frecuente y fácilmente esta posición de soy el observador de mi propia experiencia de vida y si puedo observar lo que viene de mi ego, entonces puedo darme cuenta que yo no soy eso. Mm. O sea, entonces, a ver, aquí ya hay una diferenciación y, de quién agarra el control y me hace creer que eso soy yo. Sí, sí. O sea, lo complicado de tal cual, de observarse, como decías. Y creo que ese es un reto que también el espíritu tiene que venir a vivir acá, ¿no? Con esta presencia del ego. Entonces, cuando uno se mete sustancias, corre al ego del lugar, definitivamente, porque viene aquí como esta disociación de la conciencia, ¿no? O sea, el ego entendiéndolo como la conciencia, de alguna manera. Entonces, si estás inconsciente, claro que lo corriste del lugar, pero ¿de quién es el mérito, no? De la, ¿cómo le Ujú. dicen? La
abuelita o no, estando De la del abuelita, de... Sí, hongo, sí, sí. o sea, de quién es el mérito, cuando en realidad esta es una actividad que de alguna manera en algún punto de la vida habría que aprender a hacer, ¿no? Habría que aprender a decirle a la legua, aguántame tantito, sin necesidad de vomitar 3 horas lo que sea que te hayas Ah, metido. hay que ser sensatos también para conectar y reconocernos parte de la naturaleza, como que no tenemos que estarnos la comiendo ni fumando todo el tiempo, ¿no? Porque creo que hasta eso en la práctica espiritual merece un respeto. También, sí. Un respeto y un acercamiento como lo tendríamos ante cualquier ser vivo semejante nuestro. El acercamiento a las fuerzas de la naturaleza, si no tenemos bien establecido la esfera espiritual en nuestra experiencia de vida, nos puede hacer incurrir en esta sobradez del ego, de que cree que se abre paso para entrar al mundo espiritual, a irrumpir y salir de ahí y decir, parece que ya me convertí en otra cosa porque ya recibí un mensaje también, ¿no? Y al final hay que tomar en cuenta lo que estoy haciendo. Sí, lo que estoy haciendo es para escaparme de algo que estoy viviendo, que más bien quise agarrar como un tobogán inmenso, sin control hacia otra parte que me saque de aquí. Hay que poner mucha atención ahí. Igual como decías, ¿no? Si en la meditación me dedico a nada me toca, nada me traspasa, nada me afecta, nada me hace daño, lo que estamos haciendo es, creo que, o sea, se entiende por qué hay la necesidad de hacerlo, pero es una mentira, porque cómo es vivir sin ser afectados, hablando de afectarse como algo neutro, ¿no? O sea, si me bronceo, la naturaleza me está afectando de alguna manera y no es algo malo. Sí, esto de dejarse afectar de alguna manera también es cómo yo soy parte de la vida, cómo la vida es parte de mí al mismo tiempo, ¿no? O sea, cómo avanzo y todo esto se entrelaza, o sea, uno siente emociones y tiene la necesidad de sentir emociones porque así es como la vida se vuelve importante, ¿no? Así es como se vuelve trascendente el asunto. Si Sí. no pudiera estar en este asunto de neutralidad, de donde nada me toca, la verdad es que la vida pasaría muy desapercibida. Creo que sí, sería inadvertido y nosotros para ella, ¿no? Porque, bueno, no tendría por dónde pasar y tocarnos las cuerdas como si fuéramos guitarra. Esto no suena, esto no quiere sonar, no quiere ser sentido, ¿no? No quiere sentirme como vida que soy. Y sí, Hasta, creo ¿sabes? que, ajá. Perdón, hasta esta expresión de sentirte vivo. O sea, Ujú. uno se siente vivo cuando siente en realidad, ¿no? Hay como algo Exacto, muy particular donde la exacto, vida te está exacto. tocando de veras. Entonces, Mm, y una cosa es vivir y otra cosa es sentirse vivo, porque exactamente, ahí exactamente. Creo que las emociones son parte fundamental, como requisito de eso que lo sutil, el alma, lo espiritual, sabe que a través de las emociones es que va a poder sentirse viva y aprender. Entonces, cuando decíamos que de pronto esto se encarna y nace, empieza a querer echarse a correr de todo lo que tenga que ser sentir, o quiere elegir qué sentir. Otra cosa más que creo que puede servir para que allá afuera puedan tener un norte si les interesa nuestro enfoque. Si eres de estas personas que están clavadas en la racional, que todo lo quieren entender, que si o incurren en esta posición un tanto ególatra de a mí si no me lo demuestran no creo, como si los demás nos estuviéramos muriendo porque lo entendiera, y que de pronto dice, ay, como que mi problema es que estoy sintiendo demasiado y no quiero, entonces me meto a una práctica espiritual para deshacerme de lo que estoy sintiendo y que me dé paz y armonía, todo lo que implique huir de lo que sea sentir y de lo que sea emoción, esa energía que mueve, no tiene absolutamente, diríamos, nada que ver con una verdadera inmersión en nuestra esfera espiritual. Insisto, si solo viene de una cosa de la cabeza que está queriendo controlar y hacer un puente entre lo de la cabeza y lo que me haga sentir bien y cuyo puente sirva para brincarme la parte emocional, número uno, no va a suceder porque las emociones son expertos mensajeros que
que pueden hacerse presentes a través de nuestro sistema nervioso, ¿no? De nuestro corazón. Por Dios, tenemos lagrimales. Nunca he escuchado una cosa más absurda de lo de que yo no lloro y no me quiebro y no sé qué, y después extírpenle el lagrimal si no quiere llorar, porque es hasta un atentado biológico. Sí, sí, sí. ¿Cómo nos rehusamos? Es que eso sí se me hace súper interesante. ¿Cómo nos rehusamos a ver las cosas que están ahí, ¿no? O sea, si tengo lagrimales es porque estoy hecha para llorar. Esa es una cualidad biológica, ¿no? Y voy a llorar cuando esté muy triste, cuando esté muy feliz, cuando esté desesperada. Definitivamente habrá que ir reconociendo en qué momento a mí me surgen estas reacciones de alguna manera, ¿no? Pero sí creo que la ventaja de aprender a ver estas... Ah, quería decir esto también. Hay tantos caminos como personas, ¿no? Creo que también otro foquillo rojo por ahí es si alguien te dice, este es el camino, ahí no es. ¿No? Uh -huh, Entonces, si uh alguien -huh. dice, yo ya conocí, necesitas los 35 pasos para el crecimiento espiritual Sí, de la si conciencia. alguien te dice sígueme porque yo te voy a guiar, solo es cuestión de poner atención a nuestras imágenes. Si alguien me dice yo te guío, sígueme, si la imagen que viene es de esa persona caminando delante de mí, o yo yendo única y exclusivamente hacia donde esta persona se mueva también, cuando en el sentido estricto de lo espiritual, que creo que hasta la palabra estricto no va ahí, pero algo muy Característico. muy característico, muy descriptivo, es que cada quien encuentre un sendero interno que lo haga conectar a través de lo que siente, porque creo que tenemos que insistir mucho en que no puede hacerse de lado el sentir, y de hecho creo que el miedo y el rechazo a lo que uno está sintiendo emocionalmente es un requisito indispensable para que de verdad sea un reto. No hay que olvidar que el reto es para el que nace. El reto es para el que nace y muere, el que nace y que por ende muere. Es decir, para la persona, para quien encarna, para el que cree, para el que dice, ay, no sabes con quién te estás metiendo, para el que dice, a mí no me valoran, para el que dice, yo si soy tan buena persona, ¿por qué me hacen esto? Para el que se pregunta por qué la gente no me da mi lugar, para el que dice, yo no soporto que mi pareja voltee a ver a otra persona, para el que dice, es que creo que me voy a quedar para vestir santos, para la que cree que la infidelidad es lo peor que le puede suceder en esta vida, para los que les interesa, no vamos tanto a entrar en que esté mal, pero para quien a lo mejor se gasta 15,000 pesos mensuales en seguros por si algún día le pasa algo, para quien se siente loser si la casa que tiene no está a su nombre, ¿no? Ese pedazo que no solo es de tierra, sino a veces ya también de aire, porque pues tu departamento, si está del segundo piso para arriba, ya es un pedazo de aire que te están vendiendo. Todas esas creencias que reafirmen o no lo que yo soy mientras estoy vivo, ese es el mundo del ego, que está invitado a darse cuenta que la experiencia no solo es suya y mucho menos es el dueño de la experiencia. Es importante porque sí es el que le da, es el que le da máscara, el que le da estructura, el que dice a través de mí vas a vivirlo, pero voy a tratar de controlar lo menos posible lo que vamos a vivir juntos, ¿no? Sí, a través de mí vas a vivirlo, pero es como estamos juntos, ¿no? Estamos juntos en esto, vamos a ver cómo... We are in this together. Y con esto que tenemos, con esto como lo conocemos, vamos a ver cómo nos sale, ¿no? También, ay, ahorita Sí. para el que dice como la letanía de los males, ¿no? De los males de la persona, de la personalidad, porque estos son males compartidos. Creo que, o sea, cualquiera puede sentirse identificados con ellos, ¿no? Igual hablábamos en la semana de si yo no le gusto, hoy tuvimos el programa igual, ¿no? Si yo no le gusto es que el problema es el del otro, ¿no? Mm. Como también la persona se pone por encima y dice, ay, no, bueno, pues es que no le gusta lo Claro, que sí. yo. Toda esta categorización, todo esto que viene de la mente, insisto, de un encantamiento en donde las verdades que le dan realidad a mi vida vienen de el catálogo, las etiquetas, la categoría y el inventario que tengo en mi cabeza. Sí. Entonces, si todo eso lo he hecho es andar esa maquinaria para que cada vez que tenga una bronca, uno, me libre de sentir, dos, si hay controversia, el que esté mal sea el otro.
y tres, que a eso yo le considere crecimiento, que me doy cuenta que, híjole, es que de verdad la gente está muy mal, ¿no? O sea, y no me doy cuenta que estoy queriendo salir bien librado de todas las que vivo. Mm, Oye, ya se nos está acabando el tiempo, ok, pero creo que es importante que sigamos hablando del alma y del ego, ¿no? me gusta. Del alma y del ego. Vamos a ver cómo le vamos dando forma al tema en las siguientes semanas o en la siguiente semana al menos, porque creo que hay mucho que decir. Y sobre todo tal vez como para diferenciar, tal vez puede ser entre el viaje del héroe o del ego y la travesía del alma, la diferencia que tiene un viaje a una travesía, la diferencia que tiene ver todo como héroe o heroína, que busca superar y ponerse por encima de las cosas, y el alma que busca meterse en las cosas para que éstas le enseñen y que salga lo mejor, como diciendo, mira, traigo un chingo de cosas que me pasaron, y el otro es así de, mira, te traigo diplomas de cómo salí adelante de todo, ¿no? Y Oye, pero danos tus redes. Normalilia G en Instagram, Twitter y Facebook. La página es normalilia.com. Y bueno, yo doy sesiones presenciales en la Ciudad de México y en línea pues a todo el mundo. Y yo soy Jaime Lugo. Me encuentran en jaimelugo.com, en jaime.transpersonal en Instagram y en Facebook. Este programa se llama Transpersonal y se transmite en vivo los miércoles 9 de la noche, tiempo del centro de México, en vivo en la cuenta de 8:30 de Facebook y de YouTube y de jaime.transpersonal en Instagram. Les agradecemos haber estado con nosotros. Recuerden que en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast pueden encontrar los más de 150 episodios de Transpersonal. Y gracias a Manuel Méndez en la producción del programa. Vamos a seguir con este tema. Por eso, si sintieron el corte un poco abrupto, es porque no es y ya acabamos, sino yo creo que sí es importante que sigamos hablando de esto de aquí en adelante con esta visión, porque creo que así podemos llegar a mejores lugares acerca de cómo ver cuál sea el tema del que estemos hablando, siempre agregarle y cómo es desde un alma que está queriendo aprender y que quiere que las cosas la transformen y cómo lo estamos viviendo siempre desde que nosotros queremos transformar las cosas y controlarlas para que no nos afecten. Para la permanencia de la personalidad. Exacto, que aquí que nada, que nadie se mueva y la otra quiere fiesta, que todo se mueva para ver qué pasa, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias a todos. Gracias a Liz por aquí que preguntaba que si eso es autosabotaje. Pues digamos que de alguna manera cuando buscamos no sentir y escapar de lo que nos está pasando, pues sí es una manera de decir, estoy autosaboteando la lección de la cual podría yo estar aprendiendo mucho, ¿no? Sí. Por decir algo rápido. Bueno, pues gracias. Nos Gracias. vemos.